René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, Francia, y murió el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia. Fue un filósofo, matemático y físico, considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. También fue muy importante para la revolución científica. Con los años su fama y su divulgación de su filosofía fueron creciendo y, a raíz de eso, esto acarrearon críticas y amenazas de autoridades tanto religiosas, académicas y todo lo demás. Descartes es considerado el iniciador de la filosofía racionalista moderna por su planteamiento y resolución del problema de hallar un fundamento del conocimiento que garantice la certeza. Su objetivo fue detectar y comprender la verdadera realidad de este mundo. Descartes desconfiaba de los sentidos, ya que estos podían alterar o distorsionar la realidad. Como ya se mencionó, Descartes se basó en esto para elaborar su filosofía, dado que no se podía confiar en las cosas cuya existencia aún no se comprobaba. Sin embargo, el pensamiento sí se comprobaba y por ende Descartes se basó en esto. Descartes planteó tres pensamientos, tres ideas, es decir, la idea innata, que era la belleza, la justicia, la idea adventicias, que eran todas las cosas que procedían del exterior. Después de eso le seguían las ideas ficticias, que eran todo lo que el ser humano creaba, es decir, las mitologías, las leyendas y todo lo demás. Como bien sabemos, después del esplendor de la antigua filosofía griega y del apogeo y crisis de la ecoclásica en la europea medieval, el Renacimiento y la revolución científica que lo acompañó darían lugar al nacimiento de la filosofía moderna en el siglo XVII, y aquí es donde el gran representante de esa época fue René Descartes. Voy a hablar sobre el método cartesiano, el primer punto. El método cartesiano se basa en el escepticismo metodológico. Se duda de cada idea que puede ser dudada. Descartes establecía la duda que solo se puede decir que existe aquello que puede ser probado. Y también él mismo logró demostrar la existencia de su propio yo, considerando el acto de la duda como indudable. El método cartesiano consiste en 4 simples pasos. El primer paso es verificar si existen evidencias reales e indudables acerca del fenómeno o cosa estudiada. Segundo punto, analizar, dividir al máximo las cosas en sus unidades de composición fundamental y estudiar esas cosas más simples que parecen. 3. Sintetizar, agrupar nuevamente las unidades estudiadas en un conjunto real. Y por último, el cuarto punto es enumerar todas las conclusiones y principios utilizados, con el fin de mantener el orden del pensamiento. Se puede considerar como el método actual del método científico. Metódica. En este punto, Descartes definió el objetivo de los filósofos de ese periodo, que era la búsqueda de la certeza. Ante una duda que es universal, metódica, teórica, voluntaria y antinatural, su principal problema era cómo llegar a la certeza. Trataba de llegar a la certeza. Así que creó un método que fue la duda metódica. Y lo mismo que nos enseña a tomar nuestras creencias y someterlas a la duda. La duda metódica no cuestionó a Dios,
hubo que sufrir la persecución a causa de sus ideas. Uno de los aportes fue que ayudó a concebir y tratar el estudio filosófico. En este solamente consistía en comparar los argumentos presentados por filósofos que eran reconocidos o que eran considerados con mayor autoridad, sin tener básicamente ningún basamento científico. Otro de sus aportes fue que contribuyó en las teorías físicas. En esta solamente intentó dar explicaciones de fenómenos en el plano de la física. Otro de sus aportes fue creador del método de los exponentes. Uno de sus logros que persisten en la actualidad, que es básicamente enseñar los exponentes. Y por último, que es considerado como el padre de la geometría. Discurso del método. Es una de las obras más importantes de René Descartes y considerado como uno de los primeros libros de la filosofía moderna. Fue publicada en 1637 y tuvo la finalidad de intentar llegar al conocimiento verdadero y absoluto mediante métodos de la propia razón o de las ciencias. Adicionalmente, esta obra está conformada por 6 partes y en una de ellas se vincula con el método cartesiano, donde el autor establece que solo se puede decir que existe aquello que pueda ser probado. Meditaciones metafísicas. Este libro fue publicado en 1641 y es aquí donde se evidencia el análisis profundo del sistema filosófico que se encuentra en el primer libro ya mencionado, Discurso del método. Este libro está conformado por 6 partes o 6 meditaciones, las cuales tienen finalidad de demostrar en la existencia de Dios y del alma. Principios de la filosofía. Esta obra fue publicada en 1644 y es una síntesis de los 2 libros ya mencionados anteriormente. También fue dedicado a Isabel de Bohemia, quien fue una escritora y filósofa en aquellos tiempos. Este libro tenía temas de metafísica, filosofía natural y mecanicismo. Además, la finalidad de este libro era reemplazar el modelo de Aristóteles que utilizaban las universidades británicas y francesas. Reglas para la dirección del espíritu. Esta obra fue probablemente publicada en 1628 por René Descartes. El título está muy claro sobre lo que nos explicará en la obra. Esto nos presenta una serie de reglas que nos va a ayudar a dirigir nuestro espíritu hacia la búsqueda del conocimiento verdadero y absoluto. René Descartes buscaba un método para alcanzar las verdades absolutas. Encuentra que la duda es ese método. Una vez que dudas de todas las cosas, hay algo de lo que no puedes dudar en absoluto, y es que mientras dudas, piensas. Así el existo pensando para él es una verdad absoluta. El siguiente punto es del yo cartesiano. René Descartes se hace la pregunta: ¿qué soy yo entonces? Y contesta: ¿soy yo un sujeto pensante? Definido así, el hombre es una dualidad irreversible entre materia y espíritu. Como siguiente punto tenemos el criterio de la verdad. René Descartes se pregunta: ¿y qué hace que la verdad absoluta sea verdadera? Y contesta: la claridad y la distinción. Así, todo pensamiento o idea que posea claridad, además distinción, será verdadero. El siguiente punto es la necesidad y existencia de Dios. René Descartes nos dice: el criterio de la verdad es subjetivo y sin duda sirve para la matemática, pero no para aquellas ideas que el hombre pretende hacer reflejo de una realidad exterior, razón por la cual Descartes tiene que demostrar la existencia de Dios a fin de garantizar la existencia de una realidad exterior. René Descartes nos muestra los siguientes argumentos, siguiendo la línea del criterio de la verdad.
Para pensar lo finito, lo imperfecto, hay que presuponer lo infinito, lo perfecto. Y si tenemos esa idea de Dios, lo perfecto entonces existe.